Estás escuchando El Sembrador Podcast. El tema que trataremos el día de hoy es acerca de la falta de perdón. Hoy escuché a un predicador internacional decir que él afirma que más del 80% de personas que están en la iglesia son personas que están ofendidas de alguna forma. Eso es algo muy grave, porque si nosotros vemos probablemente a una iglesia de 100 personas, para ser exactos, 80 personas están ofendidas. Y la palabra de Dios considera la ofensa como un pecado, por lo cual nosotros no podemos entrar en el reino de los cielos. Y conforme nosotros vayamos viendo el tema, vamos a ir dándonos cuenta de lo importante que es el perdón y qué mal nos va si nosotros guardamos rencor en nuestro corazón y no hay perdón. Hay una falta de perdón en nosotros y que es probable que es lo que esté causando que nosotros o nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra vida familiar se vea afectada. Es probable que no nos hayamos dado cuenta que esto es algo muy grave y que es probable que esto hasta nos impida entrar en el reino de los cielos. Es muy importante entonces conocer el tema y hacerlo lo más claro posible para que todo mundo lo podamos entender. No hay mucho conocimiento y por lo tanto hasta en el texto aquel que dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Es real en este sentido porque nos damos cuenta de que el desconocimiento de la gravedad de la falta de perdón en nuestra vida es muy grande. Puede que hasta estemos nosotros desgastándonos en la obra de Dios, pero que nuestro cuerpo esté enfermo, nuestras emociones estén enfermas y que al final de cuentas cuando lleguemos a la presencia de Dios nos vamos a llevar una desagradable sorpresa al escuchar que el Señor no nos dejará entrar en su presencia porque tenemos falta de perdón en nuestro corazón. Para empezar, podemos nosotros saber qué es perdonar. Perdonar es un acto voluntario por el cual uno hace libre a quien nos ofende y ser libres también al mismo tiempo. Hay dos personas atadas cuando hay una ofensa. En 2 de Corintios 2, 10 al 11 dice: yo por mi parte estoy dispuesto a perdonar a todo al que ustedes perdonen, suponiendo que haya algo que perdonar. Lo hago pensando en ustedes y poniendo a Cristo como testigo. Así Satanás no se aprovechará de nosotros. Ya conocemos sus malas intenciones. Estoy leyendo la traducción al lenguaje actual, pero es curioso ver que una parte del texto dice: yo por mi parte, está hablando el Señor, estoy dispuesto a perdonar a todo el que ustedes perdonen. Pero hay algo aquí, suponiendo que haya algo que perdonar. Nosotros podemos considerar que alguien nos ha ofendido, pero Dios no lo tomó de esa forma. Es decir, existen personas las cuales son ofendidas a propósito y hay otras personas que piensan que fueron ofendidas. Debemos considerar nosotros que la palabra ofensa viene de la palabra escandalón, que significa trampa, tropiezo, carnada. Entonces, cada vez que nosotros veamos esta palabra tropiezo en la Sagrada Escritura, nos hace referencia a una ofensa. En Lucas 17:1 dice: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Por otro lado, en Mateo 18:7 dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. En ambos textos vemos dos características de las ofensas. En primer lugar, en Lucas dice que es imposible que no vengan. Si tú sales ofendido de una iglesia y te vas a otra y a otra, a donde quiera que vayas van a haber ofensas. Y es posible que sea la misma que recibiste en la iglesia anterior. Porque esto es un proceso. Y si tú no pasas esas pruebas de ofensa, las vas a tener siempre en tu vida hasta que tú logres vencer esas ofensas en tu vida para que puedas crecer. Aquí claramente en Lucas dice que son imposible que no vengan. ¿Por qué? Pues porque te ayudan a madurar, te ayudan a que tú crezcas en tu vida espiritual, a que tú
puedas tener un progreso y no te quedes de la misma estatura como dice el apóstol Pablo. Y Mateo dice que son necesarias para el mismo propósito. Entonces las ofensas son necesarias y son imposibles que no vengan a nuestra vida. Por algo dice la Escritura que solo los valientes van a arrebatar al reino de los cielos. Estoy hablando de las ofensas porque es una de las situaciones por las cuales llegamos a tener en nuestra vida falta de perdón. El perdón es vertical y horizontal. ¿Por qué? Vertical porque nosotros necesitamos el perdón de Dios y horizontal porque nosotros necesitamos perdonar a quien nos ofende. La falta de perdón es simplemente aferrarse a nuestro propio ego y orgullo, porque sentimos que tenemos la razón. Siempre que nosotros somos ofendidos, o sentimos que somos ofendidos, como ya vimos en el texto anterior, tardamos un poco en perdonar porque sentimos que tenemos la razón. Pero las personas que sienten que siempre tienen la razón son personas orgullosas y que tienen un ego muy grande. Por eso es preciso empezar a nosotros tener esa disciplina de perdonar a quien nos ofende inmediatamente, sin pensar, como que si fuera una reacción. Me ofenden, perdono inmediatamente. La falta de perdón tiene consecuencias a nivel espiritual, emocional y físico, y nos hace sentir culpables, tristes, solos, angustiados y enfermos físicamente. Aunque lo niegues o aunque lo neguemos, cuando a nosotros nos cuesta trabajo perdonar, o ya tenemos un largo tiempo con algo en nuestro corazón en contra de alguien que nos ofendió, todas estas cosas están en nosotros y lo peor de todo es que ya nos acostumbramos tanto a esas emociones negativas en nuestra vida que ni siquiera nos damos cuenta que nos estamos hundiendo en una espiral de emociones negativas que finalmente nos van a llevar hasta la muerte si es necesario. Voy a enumerar algunas de las consecuencias que la falta de perdón trae a las personas. En primer lugar, contamina y pervierte nuestro corazón. En Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando alguien es ofendido o se siente ofendido, también empieza a contaminar a otros. Es lo que quiere decir este texto. No solamente la persona que se siente ofendida va a sentirse mal y se va a quedar con eso en su corazón, sino que lo empieza a compartir con otras personas, buscando quien lo apoye, buscando quien diga que tiene la razón. Siempre las personas ofendidas no van a quedarse con eso en su corazón, sino que lo van a compartir con los demás. Y empieza a ser, como dice este texto, una fuente de contaminación espiritual para todos. A algunas ocasiones la ofensa va a ser legítima y en algunas ocasiones la ofensa va a ser en su imaginación nada más. Pero en ambas siempre van a buscar apoyo de las personas para que le den la razón de por qué se siente ofendido o por qué se siente mal. Muchos dicen es que me siento mal y no dicen me siento ofendido. Y eso es necesario que nosotros aprendamos a lidiar con ese tipo de ofensas y a confrontarlas en su momento con la persona que según nosotros nos ofendió. Platicarlo. Somos personas adultas, somos personas que se supone que hemos alcanzado una madurez espiritual. Y si no somos maduros, para eso son las ofensas, para que vayamos madurando y vayamos nosotros creciendo espiritualmente, de manera que no cualquier cosa el enemigo va a utilizar para buscar que nos ofendamos. Entonces, no solamente te contamina tu corazón, sino que empiezas a contaminar el corazón de los demás, los oídos de los demás, empiezas a envenenarlos en contra de la persona que tú piensas o que tú consideras que te ofendió. Otra consecuencia sería que no le permite retener la impartición de Dios. Hay muchos lugares a donde hay una impartición tremenda del Espíritu Santo, pero las personas que están ofendidas no retienen esa impartición. Aunque muchas personas salgan bendecidas
y en el momento esta persona se sienta gozosa y sienta que el Señor está con él, en el momento que la predicación termina o que se va para su casa, en el camino se le va escapando toda la bendición que Dios le había dado. Por eso es importante no estar ofendido con nadie. El mismo Dios dice en su escritura, en cuanto dependa de nosotros, estemos bien con todas las personas. ¿Por qué? Porque nos conviene, para que cada impartición que Dios nos dé a través de una alabanza o de una predicación, que esa bendición permanezca en nosotros y no seamos tierra estéril, a donde nunca vamos a poder retener nada. Yo conozco personas que dicen, yo la verdad no estudio mucho la palabra porque no le entiendo nada. Es cuestión, en serio, de analizarnos y de saber si no estamos ofendidos, y eso está impidiendo que nosotros podamos retener la impartición que Dios nos da a través de su palabra. Es importante entonces que nosotros lo más pronto posible empecemos a analizar la situación de perdonar porque nos conviene. Te deja en una prisión hasta que perdones. Estás en stand-by. No avanzas, no haces ningún progreso y no vas a progresar y no vas a salir de esa cárcel hasta que perdones. También bloquea la mano de Dios para hacer justicia a tu favor. Hay muchas injusticias que han venido a tu vida, aparte de esa ofensa con la que estás lidiando. Hay algunas otras situaciones que nos ocurren como cualquier ser humano, como cualquier hermano en la fe. Pasamos por algunos procesos también, pero cuando no hay ofensa en el corazón, la justicia de Dios es más rápida que cuando nosotros definitivamente estamos ofendidos, y esa justicia nunca va a venir mientras nosotros estemos ofendidos. Bloquea entonces la mano de Dios a favor de nosotros. Todas las personas que nos persiguen se salen con la suya. Nunca hay ninguna consecuencia para nadie que nos ofende o que dice cosas de nosotros o que nos quiere hacer daño, porque Dios no mueve su mano de justicia a favor de nosotros mientras nosotros tengamos ese sentimiento de rencor y de odio en contra de alguien que nos ha ofendido. Lo peor de todo es que te conviertes en lo que juzgas. Así como tú consideras que esa persona te ofendió en palabra o en alguna acción, tarde o temprano tú vas a caer en lo mismo. Ese es lo peor de todo. La Escritura dice que no juzguemos para que tampoco nosotros seamos juzgados. Quiere decir que tarde o temprano ese juicio que nosotros emitimos en contra de alguien que nos ofendió va a estar también en contra de nosotros el día en que nosotros ofendamos a alguien, en palabra o en acción. Otra consecuencia que nosotros podemos tener si insistimos en no perdonar a las personas es que tampoco nosotros somos perdonados por Dios. En Mateo 6, 14 y 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Quiere decir que tanto está en pecado aquella persona que te ofendió, como tú por no perdonar. Y es lo que te decía al principio. Muchas personas puede ser que vayan a la iglesia y que trabajen para el Señor, pero mientras tengan esa falta de perdón en su corazón, si ellos parten de esta tierra y llegan a la presencia de Dios y les dice, ¿sabes qué? Tú no vas a entrar a mi reino porque no perdonaste. Es algo tan sencillo, es algo que nos vamos a lamentar toda la eternidad el no haber tomado la decisión de perdonar a quien nos ofende. Mientras nosotros no perdonemos a las demás personas, tampoco nuestros pecados van a ser perdonados. Y sabemos de antemano que ninguna cosa inmunda va a entrar en el reino de los cielos. Otra consecuencia que podemos nosotros tener cuando no hay perdón en nosotros, cuando no queremos perdonar a alguien, es que bloquea las respuestas de Dios hacia nosotros. En Marcos 11, 24 al 26, dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis a alguien contra alguno,
para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Aquí viene lo que mencionábamos anteriormente. Mientras nosotros no perdonemos a los demás sus ofensas, tampoco Dios nos perdona. Pero en el versículo 24 dice: por tanto os digo que todo lo que pediréis orando, cree que lo recibiréis y os vendrá. Inmediatamente después viene: pero recuerda que si tienes algo en contra de alguien que te ofendió y no lo perdonas, tampoco tu Padre te va a perdonar. También estás en modo víctima. Es muy cómodo estar siempre en ese modo como una víctima, porque es más fácil culpar a todos y no aceptar nuestras propias culpas. Nosotros entramos en ese círculo vicioso de que nos ofenden y yo me quedo con esa ofensa, y como yo soy la víctima, la otra persona tiene que venir a mí y me vuelven a ofender, otra persona probablemente, y voy a lo mismo de siempre. Entonces estoy en esa posición de víctima y nunca voy a salir de ahí, porque es muy cómodo hacer responsables a todos los demás, menos aceptar nuestras propias culpas. Llega un momento en que te conviertes en un adicto y dependiente del juicio. Empiezas a ver en todo mundo personas que te ofenden. Te sientas en un trono de juicio y empiezas tú a querer juzgar a los demás por las cosas que te hicieron. Pero para Dios no hay ninguna diferencia. Quien haya ofendido y quien no perdone están exactamente en el mismo estatus. Ninguno de los dos tiene lugar en el reino de los cielos. Así que ponerte así, en esa posición de no perdonar, te convierte en un adicto de la falta de perdón, en un adicto y dependiente de enjuiciar a las personas por sus pecados y que probablemente no te habías dado cuenta. Otra consecuencia que podemos nosotros también observar es que la persona que te ofendió vive siempre en ti, en tu boca. Siempre la estás recordando con todos los demás. Siempre vive en tus recuerdos y ni siquiera es algo positivo. Siempre te trae malos recuerdos y te amarga la existencia. Entonces, eso da lugar a enfermedades en tu cuerpo y también en tus emociones. No eres feliz. ¿Cómo la falta de perdón puede afectar nuestra salud? En el 2009, el Journal of American College of Cardiology dijo que albergar ira y hostilidad en nosotros, en el corazón, se asocia con un mayor riesgo de enfermedad coronaria. Es decir, físicamente, la falta de perdón puede provocar en nosotros enfermedades cardíacas, enfermedades en el corazón, y lógicamente eso nos lleva, tarde o temprano, a la muerte. Recordemos que una vez que un órgano ya está afectado, solamente hay tratamientos para poder alargar un poco la vida, pero es poco probable que esto sane. La doctora Neda Gould, psicóloga clínica y profesora asistente de psiquiatría y ciencias del comportamiento en la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, dice que para entender mejor el proceso de perdón, podría ser útil dar un paso atrás y observar el proceso de aferrarse a la ira. Nos estamos dando cuenta que no solamente es que no queremos perdonar, sino que nos estamos aferrando a una emoción tan negativa como la ira. Y eso detona en nosotros niveles altísimos de estrés. El estrés provoca varias cosas en nuestro cuerpo, principiando con el dolor de cabeza. Esto provoca ansiedad en nuestro estado de ánimo y en nuestro comportamiento un consumo de comida en exceso o por debajo de lo normal. También provoca en nuestro cuerpo tensión o dolor muscular. En nuestro estado de ánimo, esta tensión provoca inquietud y en nuestro comportamiento arrebatos de ira. También dolor en el pecho, y eso provoca en nuestro estado de ánimo falta de motivación o de enfoque, y puede que afecte a nuestro comportamiento por medio de drogadicción o de alcoholismo. Provoca en nuestro cuerpo fatiga y esto nos hace sentir abrumados y podemos caer en el consumo de tabaco. También nos provoca malestar estomacal y esto a su vez en nuestro estado de ánimo provoca tristeza o depresión y esto hace que en nuestro comportamiento no practiquemos ejercicio con frecuencia.
y también trae problemas de sueño. Todas estas cosas son algunos efectos que trae el estrés a nuestra vida. Ya en un estudio más reciente, en el 2016, en el Journal of Health Psychology, nos dice que el perdón puede proporcionar algunos factores de protección contra el estrés. De por vida podemos nosotros concluir que el perdonar a los demás nos da paz en nuestro corazón. A resumidas cuentas, podemos vivir en paz, no solamente con las personas, sino con nosotros mismos. Y esto hace que también tengamos una mejor relación con Dios. Ahora, ¿por qué debemos perdonar entonces? Antes que nada quiero decirte lo siguiente. Perdonar no es tolerar ni aprobar el comportamiento de los demás hacia nosotros. Es simplemente aceptar y tomar la decisión de perdonar. En el tema anterior vimos que nosotros no podemos olvidar lo que pasó en nuestra vida, porque nos sirve para poder aprender y tener lecciones de ella. Pero vamos a recordarlo sin ninguna emoción negativa, simplemente como una experiencia de vida. No estás aprobando entonces que la persona que se burló de ti o que te traicionó o que te ofendió de alguna manera tiene la razón. Simplemente nosotros tomamos la decisión de perdonar y de salir adelante. Ya perdonando a los demás es como nosotros vamos a liberarnos de una carga emocional. Ya hemos visto todas las cosas que el estrés provoca en nosotros. Hemos visto que provoca enfermedades en nuestro cuerpo. Así que en el momento que nosotros decidimos perdonar, el beneficio es que esa carga emocional se va. Nuestro cuerpo necesita de que nosotros tomemos la decisión de perdonar a quien nos ofende. De esa forma nosotros también obtenemos nuestra salud física. Para sanar las relaciones que se han afectado o deteriorado en el proceso por el cual nosotros mantuvimos esa falta de perdón en nuestro corazón. Vimos que la falta de perdón hace que nosotros tengamos algunos efectos negativos en nuestras emociones y eso a su vez puede ser que haya provocado en nuestra pareja o en nuestros hijos o en nuestros familiares, en nuestros compañeros de trabajo, algunas incomodidades. No sabían ellos cómo lidiar con nuestro carácter, con nuestro temperamento, a raíz de que estábamos viviendo bajo mucho estrés, porque llevábamos en nosotros ese sentimiento negativo en nosotros, que es la falta de perdón. Así que, ¿por qué debemos de perdonar? Todo lo que acabo de mencionar creo que es suficiente para que nosotros tomemos la decisión de perdonar. Hay muchas cosas negativas, lo hemos visto en la última media hora casi, de todas las cosas negativas que nosotros sacamos de la falta de perdón. No nos ha traído más que cosas malas a nuestra vida y urge que nosotros las saquemos. Hay personas que han tenido esa falta de perdón durante muchos años. Yo quiero que me pongan mucha atención en esto. Hay personas que están con ofensas familiares por años, aún siendo creyentes. En alguna ocasión tuvieron una confrontación familiar y hasta la fecha no se han perdonado. No hay algo sincero en el perdón que se han ofrecido y siguen distanciados. Eso no es correcto para un hijo de Dios. Debemos buscar la forma de que el Señor nos ayude. Y eso vamos a ver a continuación. ¿Cómo nosotros podemos alcanzar ese perdón o tomar la decisión más bien de perdonar a los demás? En primer lugar, nosotros debemos de aceptar que uno mismo es tan imperfecto como la persona que nos ofendió. Ambos somos humanos, ambos estamos en este proceso de crecimiento tanto emocional, personal, como espiritual. Ninguno de los dos es probable que hayamos tomado cursos de cómo comportarnos con las personas sin ofenderlas. Es más, la Biblia dice que es imposible, o sería una persona perfecta aquella que puede refrenar su lengua. Y la perfección en esta tierra no existe. Entonces, nosotros debemos de entender y aceptar que la persona que nos ofendió es tan humana como nosotros lo somos. Y que en algún momento nosotros podemos inconscientemente
ofender a otras personas. Por eso es importante que nosotros entendamos esta parte de que no estamos nosotros libres de no ofender a otras personas. En algún momento también nosotros debemos de ofrecer disculpas o pedir perdón a las personas que nosotros nos demos cuenta que se sintieron ofendidas por algunas actitudes que nosotros hayamos tomado en algún momento. Intenta ponerte un momento en el lugar de la persona que te ofendió. Tú no sabes qué vida ha llevado. Tú no sabes cuál fue el trato de sus padres hacia él, cómo se llevó con sus hermanos. Tiene algunas dificultades para poder socializar. Tiene algunas dificultades para poder externar sus emociones. No puede hacer ni siquiera bromas, porque todos se lo toman a mal. Yo conozco gente que quiere caerle bien a los demás haciendo chistes, pero sus chistes están en el momento y en la hora equivocada. Y en lugar de que todos se rían con lo que dijo, se ofende. Debemos nosotros entonces de ponernos en el lugar de esa persona y entender que probablemente no fue la forma correcta de expresarse o de actuar. No todos son maduros, no todos tienen el mismo nivel de madurez para poder entender estas situaciones, pero yo estoy seguro de que tú puedes hacerlo. Debes también pedirle ayuda al Señor para que te ayude a tomar la decisión de perdonar. Vuelvo a recalcar esto. No vas a olvidar la ofensa que te hicieron, pero la vas a recordar solamente como una experiencia en tu vida. Y con eso vas a poder ayudar a otros a alcanzar el perdón o alcanzar comprender que deben de perdonar. Si no podemos hacer entender a las personas que ofenden a propósito a los demás, por cómo les haya ido en la vida, ese no es nuestro trabajo. Pero sí nosotros debemos de tener esa disciplina de aquí en adelante de perdonar. Cuando el apóstol mencionó a Jesús, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Sus ofensas, ¿hasta 7? Yo creo que él pensó en ese momento que 7 veces al día perdonar a una persona por una ofensa, la misma persona por la misma ofensa o por otras ofensas, eran suficientes para él. Sin embargo, el Señor le dijo, no solo 7, sino hasta 70 veces 7. Son 490 veces al día, lo cual tú debes perdonar a las personas que te ofenden. Imagínate, si no podemos nosotros perdonar una ofensa, 490, es un reto bastante grande. Esto no quiere decir que vayas contando las veces que las personas te ofenden y las veces que vas a perdonarlas, sino que en tu vida sea ya una disciplina, sea un estilo de vida, que tú perdones tan fácilmente como respiras o como tu corazón late. No es fácil alcanzar ese nivel porque es un proceso, y en ese proceso van a haber muchas personas que te van a ofender, pero conforme tú vayas perdonando todas esas ofensas, vas a estar en paz con las personas y con Dios. En el 2015, en el International Journal of Psychology, se dijo que entre las personas que practican la oración pueden perdonar más fácil que cuando no oran. ¿Se les facilita entonces a las personas perdonar a los demás sus ofensas cuando llevan una vida constante de oración? Si lo dice la Escritura, que la oración del justo puede mucho. Y también este estudio científico. Entonces podemos nosotros concluir que la oración tiene mucho poder. Yo te invito entonces a que lleves una vida de oración, una vida en la cual agrada al Señor, y todas estas cosas, como la falta de perdón, van a ser para ti más fáciles de realizarse y no vas a tener más adelante ningún problema cuando la gente insiste en ofender. Renuncia a cualquier tipo de venganza. Recordemos que la venganza solo le corresponde a Dios hacerla, si es que, como en el texto que nosotros leímos, hay algo que perdonar. Estaba leyendo también que en las cárceles hay un programa que algunas víctimas de delitos violentos tienen, se llama REACH, lo practican en algunas cárceles en los Estados Unidos y confrontan a las personas con deseos de venganza, con el hecho de que entonces ¿cuál sería la diferencia entre la persona que violentó a algún familiar o a él mismo contigo, que quieres matarlo también a garrotazos, agarrar una pistola y meterle un balazo porque te ofendió o porque hizo algo que te marcó de por vida? No hay ninguna diferencia entonces.
Debemos nosotros de renunciar a todo tipo de sentimiento de venganza en contra de las personas que nos han ofendido, porque la palabra dice, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Finalmente, busca cómo distraer tu mente. Busca algo que hacer que haga que tu mente se mantenga ocupada durante el proceso en el cual tú estás perdonando a alguien. Y que se haga también una rutina tuya. El aprender algo nuevo, un idioma, un instrumento, el ir a algunos estudios en la iglesia, que te saquen de esa rutina diaria. Creo que es importante que ocupes tu mente. Una mente desocupada, una mente ociosa, es más fácil de ser tomada por Satanás para meter pensamientos y temores que a la larga nos van a perjudicar. Yo te invito entonces a que tomes la decisión de perdonar, a que tomes la decisión de vivir con salud en tus emociones y en tu cuerpo. Si ya la falta de perdón ha hecho estragos en tu cuerpo, yo creo que el Señor puede restaurarlo. Yo sé, amigo que me escuchas, si en algún momento has recibido una ofensa muy grande, yo te puedo decir que no hay ofensa tan grande que no pueda ser perdonada. Tú puedes buscar el vengarte, pero tarde o temprano es lo único que vas a conseguir. Y la culpa va a ser más grande en ti y vas a empeorar las cosas. Es mejor pedir la ayuda a Dios y tomar la decisión de perdonar. Si tienes alguna duda o quieres contactarnos, puedes hacerlo. Yo te invito a que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones para que te avise cuando un video nuevo sea subido por tu servidor, y que también compartas este video con alguien más para que de esa forma ayudemos a las personas a salir de esta situación en la cual se encuentran. Nos vemos en el siguiente tema.